El senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos o un poco más. Muy bien. Con la autorización de nuestro presidente, doy la bienvenida al señor secretario de Relaciones Exteriores una vez más a este Senado de la República. En 10 minutos no se pueden tratar muchas cosas, señor secretario, usted lo sabe. Voy a tratar de centrarme en un aspecto que considero de una gran importancia. El presidente Peña Nieto afirmó en la última sesión de Naciones Unidas la disposición de México de sumarse a las operaciones de los cascos azules. Así, con desenfado, como si no hubiera atrás, en contra, toda una filosofía, toda una historia que tomar en consideración. Para empezar, el sentimiento del Senado de la República, que es corresponsable de la política exterior. Aquí no se consulta nada. Ayer, en un foro de Relaciones Exteriores organizado en este Senado, el subsecretario de Relaciones Exteriores, dijo: es el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, o sea, su subordinado, Juan Manuel Gómez Robledo, con un nombre de alcurnia en el Servicio Exterior. Un nombre de alcurnia en el Servicio Exterior. Y tuvo expresiones que no se compaginan con lo que usted aquí dijo, señor secretario, cuando inició su planteamiento, su informe. Dice usted que los dos ejes, bilateral y multilateral, han llevado a México a actuar con base en nuestros principios constitucionales. Bueno, eso es lo que ataca su subsecretario. Su subsecretario, bueno, no sé si lo hizo como funcionario, porque el artículo 128 de la Constitución establece que todo funcionario público, sin excepción alguna, protestará guardar la Constitución. Y su planteamiento ayer en el Senado, ayer mismo, fue violatorio a la Constitución, porque estableció una serie de principios contrarios a la Constitución. Son facultades del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo con base en los informes, etcétera. Y el artículo 89 constitucional establece en su fracción 10ª que el presidente tiene la función de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, y luego señala: en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios: la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de amenazas en el uso de la fuerza en relaciones internacionales, la igualdad jurídica entre los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y protección y promoción a los derechos humanos. Pues el señor subsecretario se permitió decir que pues estos principios están de más en la Constitución. Aquí lo vino a decir el señor subsecretario, que fue un error, dice, hoy aparece en los medios, fue un error, dice el señor subsecretario, ¿no? Dice, fue un error haber incorporado a la Constitución estos principios. Juan Manuel Gómez Robledo sostuvo
que en fin, que algo verdaderamente grotesco, que esos principios entraron a la Constitución para compensar nuestra entrada al GATT y luego una verdadera descalificación de los mexicanos en general, porque dice, parece que sentimos la necesidad de compensar esa traición a la patria como una simulación a que los mexicanos somos muy afectos. Luego ya se mete al tema de los cascos azules y dice, no toda intervención de los cascos azules es belicosa. Si dice no toda, pues la intervención de los cascos azules es belicosa, salvo la que no lo es, ¿no? Esos principios no son estáticos, me refiero a los que acabo de leer, que obligan al presidente de la República a respetarlos, si no es es de contentillo. El presidente de la República, donde va, tiene esa limitación, respetar esos principios que están en la Constitución de la República, y que el subsecretario se dice aquí que esos principios entraron porque somos unos acomplejados. Y segundo, que los principios evolucionan hasta, pienso yo que Gómez Robledo debe pensar, evolucionan al grado de decir lo contrario. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo de la declaración de Peña Nieto en la Organización de las Naciones Unidas, que no tomó en consideración la responsabilidad de este Senado y su vinculación y su participación en la política exterior de México, y así nada más, ¿verdad? Con decía yo, con un gran desenfado, pasa por encima de principios a los que tiene obligación el presidente de cumplir. Y no puede decir que México ya está dispuesto a participar en las operaciones de la Organización de Naciones Unidas, porque sí, contrario al principio que establece la no intervención entre las naciones, principio que está obligado a él, ya no solo el subsecretario, que se le fue la lengua aquí en el Senado ayer, ¿verdad?, sino el propio presidente. Es un desconocimiento de la política exterior y de la política nacional. ¿Por qué? Porque precisamente estos principios salvaguardan a nuestro país de participar en conflictos que no son nuestros. Aquí, señor secretario, usted habló de lo complejo que ha sido este año, y lo complejo que ha sido este año son intervenciones, son muertes, son bombardeos, son invasiones. Ese es lo complejo. Independientemente de la cuestión económica que tocó usted con menos énfasis, pero esa situación que usted conoce y que nos narra aquí es la que resulta de la lucha por el poder en el mundo, de invasiones, ¿verdad?, de dominios, de control del petróleo internacional. Aquí le salió más barato que en Irak o en Libia, a base de bombardeos y de violencia, ¿verdad? Y a ese es el asunto al que nos quieren meter. Pues no estamos de acuerdo. Y es contrario a la tradición de México. No es cierto que el principio de la no intervención sea un principio obsoleto, como dice este señor, ¿verdad?, que no hace honor a su gran apellido. No es obsoleto, es fundamental. México es un país pacifista. México es un país que busca relaciones con todos los pueblos del mundo. México es un país que no debe estar alineado a la política exterior de otro país. Por eso el principio lo protege al propio presidente y nos protege a nosotros. De manera que lo dicho por el presidente en la sesión de las Naciones Unidas es absolutamente contrario a los intereses de este país. Y en primer lugar, yo diría son dos razones. Uno, la Constitución se lo prohíbe. La Constitución le prohíbe llegar a un acuerdo en el foro internacional de que México se incorpora a las misiones de paz, llaman. Ya saben ustedes que siempre las misiones de paz son el disfraz de las misiones de guerra. En consecuencia, la Constitución no lo permite.
Segundo, para entender ese principio hay que ver la historia reciente, la que describe el señor secretario, ¿verdad? La que describe el señor secretario, y las características de la Organización Mundial, de la ONU, ¿verdad? ¿Qué se nos olvida lo que es la ONU? ¿Verdad? La ONU es un organismo formidable, importantísimo, la participación de todos los países del mundo, la libertad con que se expresan, nada más que tiene un pequeño detalle, que es que las potencias tienen derecho de veto, ¿verdad? Entonces todo lo que pasa ahí, más allá de lo que no tiene una importancia trascendental, está sometido al veto de las potencias imperiales, ¿verdad? En consecuencia, y lo hemos visto y vivido, ¿verdad?, las misiones de paz, entre comillas, ¿verdad?, que organizan Naciones Unidas, ¿qué son? Pues son un acuerdo entre potencias, porque si no, no existiría. Entonces es una negociación entre potencias, ¿verdad?, la que establece esas misiones de paz, ¿verdad? Entonces la decisión de participar en este mecanismo internacional implica claramente el someternos a los arreglos que hagan las potencias en relación con lo que consideran la paz, esa paz que ellos contribuyen a romper, ¿verdad? Ya sea el bombardeo, como esa situación actual de los Estados Unidos, que no saben si está ya asociado con sus amigos o con sus enemigos, en esa complicación de la lucha contra lo que ahora consideran una amenaza terrorista islámica, que le hacen cambiar de posición por razones de intereses clarísimos de los Estados Unidos frente a los otros, ¿verdad? Vamos a ir nosotros, según esta aceptación, a combatir a ese perverso imperio del mal que acaba de aparecer, o vamos a ir a todas esas medidas que se provocan por la lucha entre las potencias abiertamente. Es un grave error. Es un grave error que no debemos permitir y que hay que explicarle al presidente la historia de este país. Hay que explicarle lo que hemos nosotros luchado por mantenernos en una posición sin compromisos con los imperios, ¿verdad? Esa es la historia de México, y no ir porque estuvimos ahí en ese maravilloso foro que hasta emociona, bueno, salir con que ya estamos comprometidos con mandar soldados mexicanos a Naciones Unidas, a estas cuestiones de paz. Se le olvida también al presidente, señor secretario, ¿verdad?, que el Senado, en su artículo 76, fracción 3, es el que autoriza al presidente para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. O sea que tenía que haber consultado. ¿Está el Senado dispuesto a dejar que tropas mexicanas vayan a combatir los imperios del mal o los arreglos de las potencias? No, es poner en riesgo la vida de mexicanos. No se puede disponer del Ejército Nacional, cuya función es defender la soberanía nacional de México, y mandarlo a defender estas loqueras de la lucha de potencias a donde decidan las potencias en sus arreglos. Es algo inaceptable, señor secretario, con todo respeto. Habrá que ilustrar al presidente en la historia de este país para que no se entusiasme de repente, como va a Francia, le hablan de la gendarmería y dice: yo quiero una también. Entonces ya tenemos una gendarmería que es igual a la otra policía. No podemos permitir que manden a soldados mexicanos, que son el pueblo de México, a dar su sangre, a morir, como sucede, y ahí está la lista de todo lo que ha pasado, ya sea en Kosovo, aquí o allá, o en el Medio Oriente, donde la lucha es por dominar el mundo, por hacerse el petróleo, por impulsar las fronteras más hacia un lado que otro, y nosotros vamos a ir ahí, soldados mexicanos, vamos a entregar la sangre de México al servicio de la lucha entre potencias para terminar siendo un instrumento de posiciones hegemónicas.
Yo creo que es un grave error, además es inconstitucional. Y por cierto, recuérdele usted las funciones que tiene este señor subsecretario de no salirse de la lengua y menos en el Senado de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor. Gracias, don Manuel. Tiene el uso de la palabra